Estoy encantado de estar aquí esta tarde. Tengo, digamos, como ha dicho Vicente, los tiempos muy justos, pero tenía interés y tenía empeño en venir aquí a hablar con Diego, porque además Diego hasta hace muy poco estaba muy lejos. No es que él viva ahí en Cabo Palo, sino que vivía en el extranjero, se ha tirado unos cuantos años en Inglaterra viviendo, entonces es difícil, ¿no? Es difícil verlo. Y también porque es uno de los novelistas, de los escritores diría, que más me interesa, ¿no?, del panorama actual. Ya desde su obra poética, hay un libro que yo no paro de celebrar, ¿no?, que es... ¿cómo es que se me ha ido ahora? Las célebres órdenes de la noche. Eso es, Las célebres órdenes de la noche, que es un libro de poemas que ya tiene unos años, ¿no?, pero que me parece que tocó ahí unas fibras muy, muy potentes. Y como novelista y como relatista, pues es una referencia, ¿no? Es decir, Factbook fue el primer libro que publicó en Candaya, es una novela muy de su tiempo también, porque toca una de las cosas que hace Diego en su narrativa, es tocar fibras del tiempo presente, tocar esas cuerdas, esas músicas que resuenan sobre los temas importantes, ¿no?, que están en el debate, que están en el aire, y además lo hace con una inteligencia, con una acidez, yo creo que importante. Eso lo hizo también en la última novela que presentamos aquí, que es Los que escuchan, una novela muy recomendable. Yo creo que gran parte de los que estáis, o suena a Diego de haber estado por aquí el año pasado, pues es gracias a este novelón, ¿no? Ya en esta novela, en Los que escuchan, sabéis que las novelas grandes contienen siempre muchas historias, contienen muchos relatos, contienen muchas novelas dentro de las novelas, ¿no? Y aquí hay un personaje que es el escritor de mierda, o el escritor de la mierda, ¿no? En esta historia de Los que escuchan, que es el autor de un libro que describe el narrador de esta novela, de Los que escuchan, un libro que se llama El órgano. Este libro, de alguna manera, yo ya lo había leído porque está aquí, ¿no? Y está aquí, yo recuerdo esa parte precisamente de leer Los que escuchan, que hablaba del órgano y que escribía cómo era lo que contaba ese libro. A mí me pareció de las cosas más... Cuando el libro este empieza a coger una altura, que dice, bueno, aquí estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Luego resulta que el libro existe. Y claro, podríamos empezar por ahí, como pasa con los libros de Diego, ¿no? Da pie a una conversación sobre muchos puntos, pero vamos a ir, si te parece, poco a poco. Y a mí me da curiosidad saber qué fue antes, ¿no? Cuál es la génesis un poco de el órgano que venimos a presentar hoy. Si fue antes el relato que escribes en Los que escuchas y a partir de ahí escribiste esto, o más bien esta historia la tenías ya de antes, la incorporaste a Los que escuchan, y bueno. Y también un poco que la relación que hay entre los dos libros, si es necesario considerar para los lectores que tengan que bucear en los dos universos o son independientes. Entonces, Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos por asistir. En primer lugar, a Vicente por volver a invitarme aquí a presentar, después de la que liamos la última vez, con Los que escuchan, que fue una liada buena, quiero decir. Y hoy otra vez, no sé, Vicente hace magia. Y yo siempre que voy a una librería voy diciendo, madre mía, no va a haber nadie, tal. Y siempre que vengo aquí al Faro está llena, o sea que eso es algo maravilloso. Y muchísimas gracias a Raúl, que Raúl y yo ya casi podemos formar un dúo cómico, un dúo trágico, según se mire, porque Raúl me presentó Los que escuchan aquí y yo he presentado 2 veces también a Raúl en Cartagena. Y bueno, hay una admiración mutua, su literatura a mí me encanta y siempre es un placer y un honor, ¿no?, que Raúl sea quien me introduzca y quien lea mi libro y lo presente ante los lectores. Eso siempre es un placer. Y en cuanto a tu pregunta, pues sí, efectivamente, como has dicho, esta novela contiene muchísimas historias, muchísimas, es decir, tiene efectivas 539 páginas efectivas, pero en mi cabeza había como 2000 páginas y en varios archivos, si no 2000, había 1000 y pico páginas. Y dentro de todo ese mare magnum y caos de carpetas y de archivos que fui construyendo para luego que se quedara en esta novela, había un montón de historias. Y yo tenía una carpeta que se llamaba Las novelas del escritor, el escritor de mierda, que ha dicho Raúl, que no era despectivo, es que
El escritor, que es un personaje bastante importante, los que escuchan, es el padre de las dos protagonistas, es secundario pero con mucho peso. El padre de las dos protagonistas es un trabajador de banca que de repente se jubila y una vez jubilado decide entregarse a fondo a lo que había sido su pasión siempre, que era la literatura. Entonces, pero se entrega a su pasión de una forma muy peculiar, que es encerrándose en el cuarto de baño de su casa, construyendo dentro del cuarto de baño una especie de mini biblioteca, mini estudio, y encerrarse ahí y no salir prácticamente de ese cuarto de baño y escribir todo ahí. No sé si se me oye por el fondo, ¿me oís? Vale, a lo mejor sí con el micro más cerca. Bien, y entonces yo tenía una carpeta, un archivo que se llamaba Las novelas del escritor. Entonces yo iba ahí apuntando todas las historias que podían ser interesantes para que fueran parte y que dieran forma a este personaje, ¿no? En los que escuchan se van contando diferentes personajes, van contando las novelas que ha escrito este personaje. No todas se metieron, en ese archivo había muchas que se quedaron en el tintero, que no interesaban realmente para la trama de los que escuchan, pero el órgano sí. El órgano en los que escuchan ocupa como una página y media, 2 páginas, en un momento muy culminante, como ha dicho Raúl, un momento muy importante de los que escuchan. Un personaje le cuenta a otro la historia del órgano, la novela del órgano, que se lo cuenta en un momento en el que están en el desierto de Nevada, donde se hicieron las pruebas nucleares de la bomba atómica, y es un momento muy importante dentro de la trama de los que escuchan, un momento muy climático. Y esa historia a mí me gustó mucho. Dentro de todas las que tenía en la carpeta, de las sinopsis de este personaje, la historia del órgano se me quedó ahí, pero como estaba muy metido en los que escuchan, que era una novela inabarcable, pues la dejé ahí apartada, y cuando terminé esta novela fue cuando el órgano se me quedó. Las demás novelas que estaban ahí en la carpeta de los argumentos de las novelas de este personaje, pues ya se desinflaron un poco, se quedaron ahí donde tenían que estar, como simplemente sinopsis, pequeños relatos, pero el órgano siguió dándome vueltas a la cabeza una y otra vez, y pensaba que merecía la pena convertir esas 2 páginas en una novela de verdad. Y entonces, pues eso es lo que hice. Cuando terminé esta novela, mientras la novela seguía su proceso de edición, impresión, todo eso, me puse a hacer la prueba de, venga, voy a ver si puedo escribir el órgano, ¿no? Esta novela que en cierto modo ya existe en un mundo de ficción, voy a traerla al mundo al mundo real. Y así fue, es decir, que no es una novela que tuviera escrita y que luego contar aquí el resumen, no. La novela nace como resumen, como simplemente una posible novela de un personaje de ficción, y luego la escribí. Y claro, realmente lo más divertido hubiera sido publicarla con seudónimo, ¿no? Pero claro, el órgano, el escritor de mierda, no iba a quedar bien. Y sobre todo porque luego los royalties a mí que los cobran, ¿no? Y prefería cobrarlo yo que un personaje de ficción. Y entonces le puse mi nombre y aquí está. Pero realmente esto es algo muy, muy quijotesco, ¿no? De repente una cosa de ficción que asalta al mundo real. Bueno, voy a prescindir del micro, si os parece. ¿Se me escucha ahí atrás? Bueno, pues entonces no voy a prescindir del micro. Y ahora, es que esto no sé yo si suena. No suena igual, ¿verdad? Si le da un poquito más de ahora. ¿Sí? No.